Una vez más, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes en esta noche. Y esta noche, si Dios lo permite, la meta es nosotros poder, ¿verdad?, continuar esta temática de qué es una iglesia bautista reformada. La semana pasada llegamos a hablar de lo que era las 5 solas de la Reforma, y esta noche vamos a estar viendo y considerando las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Voy a seguir el mismo formato de la semana pasada. Vamos a ver, definir lo que es cada doctrina de la gracia. Vamos a ver una definición de esa doctrina de la gracia. Vamos a ver un texto o textos que definen o pueden reforzar esta doctrina, y después vamos a hacer unas preguntas para poder interactuar. Yo creo que es de mucha ayuda a nosotros hablar y dialogar, ¿verdad?, sobre este tema. Así que vamos entonces a continuar en nuestro estudio. Habíamos dicho la semana pasada que un bautista reformado sostiene lo siguiente: las 5 solas de la Reforma, la confesión de fe, la segunda ¿verdad?, edición de Londres 1689, las doctrinas de la gracia que vamos a cubrir esta noche, la teología de pacto, un entendimiento bíblico de la ley de Dios, del Evangelio y el principio regulador. Así que vamos a seguir poco a poco, y esta noche pues nos tocan las doctrinas de la gracia. Perdón aquí que tengo, ¿verdad?, no tenía el título correcto. Vamos a ver las doctrinas de la gracia. La primera que vamos a ver es la depravación total. La segunda es la elección incondicional. La tercera es la expiación limitada. La cuarta es gracia irresistible. Y la quinta sería la perseverancia de los santos. Comencemos entonces con la primera, que es la depravación total. El hombre está completamente tocado, afectado, ¿verdad?, por el pecado en todo lo que es en su naturaleza. Está completamente caído, pero no es tan malo como podría ser en acciones. Es decir, no todo es asesinato, no todo el mundo anda por ahí haciendo lo peor que puede hacer. Además, esta depravación total significa que los no regenerados no elegirán por su propia voluntad recibir a Cristo. Lo que queremos al entrar, entender es que cuando hablamos de que el hombre tiene una actitud, una naturaleza caída, el hombre como tal, la Biblia nos dice que nadie busca a Dios, nadie va detrás de Dios, y es por este aspecto de la doctrina de la depravación total. Y algo que hay que aclarar en muchos casos: la gente dice, bueno, pero el hombre no es tan malo. Y uno de los aspectos que hay que mencionar es, lo que estamos hablando es la naturaleza del hombre. Es una depravación total. No significa que está manifestando su depravación de una forma total o excesiva, gracias a Dios por eso, dicho sea de paso. Pero vemos que el hombre en su naturaleza nace pecador, y aparte de la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, nadie podrá ser salvo. Nadie busca a Dios, como dice Pablo. Claro, el incrédulo es engañoso y malvado, de acuerdo a Jeremías 17:9. Está lleno de maldad, de acuerdo a Marcos capítulo 7, versículos 21 y 23. Y vamos a ver esos dos versos un poquito más de cerca. Ama las tinieblas más que la luz y hace el mal. Juan 3:19. No busca a Dios ni hace el bien. Romanos 3, versículo 10 al 12. Es impío. Romanos 5, versículo 6. Está muerto en sus pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Es por naturaleza hijo de la ira. Efesios 2, versículo 3. Y no puede aceptar ni entender las cosas espirituales, como decía Pablo a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 2:14, y es esclavo del pecado, de acuerdo a Romanos 6:16 al 20. Así que vemos la descripción de lo que es todo humano desde que nace, desde su incepción, desde que está en el vientre de su madre. Toda persona es concebida, como decía el salmista, fue tejido en el vientre de su madre en pecado. Esto es una realidad universal. Toda persona que nace después de, obviamente, la caída de Adán y Eva, de ese gran pecado, vemos que nace con este virus que mata. De 10 personas, todas van a morir. 10 de 10 personas, todas sin Cristo, van al infierno. 10 de 10 personas, si no tienen la revelación especial del Evangelio, no hay esperanza para sus almas. Y eso es muy importante entenderlo,
Porque cuando nosotros hablamos particularmente en lo que es el evangelio, es importante, hermanos, que nosotros podamos de una forma clara, sencilla, pero bien, ¿verdad? Con mucho filo, enseñar y mostrar por la palabra de Dios a través de la ley de Dios de que el hombre y la mujer son depravados, nacen con una naturaleza que es de maldad. Ellos aman las tinieblas más que la luz. Ellos no hacen el bien. Ellos están muertos en sus pecados. Ellos son hijos de ira. Ellos no entienden las cosas espirituales y eso es muy importante, hermano, que nosotros podamos entenderlo. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús dijo, yo no vine a los que están sanos, yo vine a los que están enfermos. Y si la persona no puede ver, ¿verdad? La profundidad de su enfermedad, la profundidad de su maldad, entonces el evangelio no tiene ninguna esperanza. El evangelio no son buenas noticias porque no hay una claridad de que esa persona posee este virus del pecado. La persona no posee la realidad de que no hay ninguna esperanza fuera del evangelio, fuera de la persona y la obra de Cristo. Veamos dos versos más de cerca. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Vemos aquí el Espíritu Santo hablando a través del profeta. Y el Señor obviamente está revelando unos aspectos que podemos ver en este texto. Note de que pudiéramos decir, si hacemos observaciones de este texto, que lo más engañoso en el mundo entero no va a ser, por ejemplo, los falsos maestros, no es Guillermo Maldonado, no es, ¿verdad?, las personas que usted ve en enlace o el canal de radio, televisión que usted escucha donde predican herejías. Lo más engañoso de este mundo no son ellos. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aquí lo más engañoso, hermano, amigo, que está escuchando, que está viendo esto, es tu corazón. Y no solamente es más engañoso, es perverso. Es perverso. Por eso el profeta escribe, ¿quién lo conocerá? En realidad, ¿quién puede conocer el corazón que es tan engañoso más que todas las cosas y perverso? Solamente Dios, solamente Dios. Entonces, entienda la oscuridad, entienda, ¿verdad? La profundidad de la dificultad de esta situación es una de naturaleza. Miren Marcos capítulo 7, versículo 21-23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es algo muy importante que hay que entender, que el asunto, lo que daña a una persona no es lo de afuera. Entendemos que no puede ser lo de afuera porque ya Jeremías nos dice, el Espíritu Santo a través del profeta, de que lo más engañoso en este mundo, lo más perverso en este mundo es el corazón del hombre. Por eso entonces Cristo está haciendo, ¿verdad?, hincapié a esta realidad, de esta doctrina en los evangelios. Por eso dice, porque de dentro del corazón, note la claridad del verso 21 de Marcos capítulo 7, porque de dentro del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos. Note que hay una progresión. Dentro del corazón del hombre hay unos sentimientos, hay unas ideas y estos pensamientos malos se demuestran en acciones. Santiago dice que cuando el pecado es concebido, está haciendo una alusión a un embarazo. Primero no se ve hasta que va a efectuar, ¿verdad? Hay un embarazo, entonces comienza esa barriga a crecer. Pero todo comenzó en algo que no se vio, pero tarde que temprano el pecado se va a ver, el pecado va a ser manifestado y el pecado es el resultado de una naturaleza pecaminosa, de un corazón engañoso y perverso. Por eso entonces Cristo está haciendo en Marcos capítulo 7, versículo 21-23, y te da una lista no total, ¿verdad?, de pecados, pero pecados que en ese momento las personas que Cristo está delante de, está haciendo unos puntos en particular. Por eso nota que el versículo 33 dice, todas estas maldades de dentro salen. ¿Cómo es? Sí, salen de adentro.
Cuando una persona peca con su cuerpo o hace algo inapropiado, en realidad ya pecó en su mente. Y eso muestra la depravación total. Eso es muy importante, hermano, que lo entendamos. Vamos entonces a una pregunta. Preparen los micrófonos, ábranlo. Voy a hacer unas preguntas aquí. La primera pregunta sería, ¿por qué es esencial entender la depravación total cuando presentamos el Evangelio? ¿Por qué es esencial entender la depravación total cuando presentamos el Evangelio? Vamos a ver, hermanos, comparta conmigo su opinión. Pienso que hasta que no miran la gravedad de su estado así caído, no van a entender realmente por qué necesitan el Evangelio, por qué necesitan a Jesús, por qué ocurrió esto, por qué el sacrificio, por qué lo otro. No entienden, como un enfermo que tal vez no entiende, pero le dicen, no, necesitas esto. Pero él no entiende la gravedad de su diagnóstico. Entonces va a decir, no, me lo tomo otro día, la medicina, o no, lo hago luego, porque no entiende la gravedad de esto, sabiendo que la persona se puede hasta morir si no resuelve eso rápido. Es interesante, ¿verdad?, que durante este tiempo que pasó esta pandemia, entre comillas, no por ser malo, ¿verdad?, pero me da risa a las cosas que tan severas son en ese tiempo y ahora parecen no ser tan severas. Es algo bien particular. Pero cuando hablamos de la depravación total, cuando una persona puede ser mostrada la realidad de que está enferma o los síntomas de una enfermedad que los mata, y esa persona puede ver que tiene esos síntomas, eso lo lleva a una urgencia para poder ser tratado y lidiar con esa enfermedad. Hermano, es lo mismo con el Evangelio. La ley de Dios, dice Pablo, que es un tutor que nos lleva a Cristo. El tutor te enseña y ayuda a entender lo que tú no entiendes. Por eso es un tutor. Es una persona que te va a adiestrar, una persona que te va a enseñar, una persona que te va a llevar. Y cuando nosotros no entendemos, hermano, esta doctrina de la depravación total, entonces no vamos a incluirla, no vamos a enfatizar la realidad de, amigo, te estoy compartiendo el buen mensaje del Evangelio porque tú estás mal, estás de camino a la perdición, tus pecados han ofendido a Dios desde tu nacimiento, necesitas un redentor, necesitas un salvador y solamente hay salvación en Cristo Jesús. Dicho sea de paso, el doctor Sproul decía de que a una idea de depravación total, a veces no necesariamente comunica la mejor idea, él le dio, como quien dice, él retituló esto y él lo llamó corrupción radical. La palabra radical viene de una palabra del latín que habla de lo que es la palabra raíz. Está diciendo que es una corrupción desde la raíz del corazón, es algo de la naturaleza, la profundidad del corazón. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros sigamos siendo fieles a llevar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, ¿verdad?, las personas que estudian con nosotros, a nuestros hijos, a entender la depravación total, esa corrupción radical por la cual nosotros necesitamos nacer de nuevo. Continuamos entonces. El segundo punto es elección incondicional. Elección incondicional. Y el doctor Sproul también decía, citando a él, de que la idea de incondicional a veces puede proyectar la idea no correcta. Él, como quien dice, la retituló y le puso elección soberana. Es una elección soberana porque es de Dios. Dice, Dios elige a una persona sin basarse en nada en esa persona porque no hay nada en ella que la haga digna de ser elegida. Más bien, la elección de Dios se basa en lo que hay en Dios. Escuche bien. No se basa en usted ni nada de usted, sino se basa totalmente en el consejo y el placer de Dios mismo. Dios nos eligió porque decidió otorgarnos su amor y su gracia, no porque seamos dignos en sí mismos de ser salvados. Esto es algo, hermano, que cuando yo comencé a predicar esta serie en nuestra iglesia de verdad de las doctrinas de la gracia, yo comencé con este punto primero. Yo creo que es importante entender de que la elección soberana es uno de los puntos necesarios que van a causar humildad. Si usted no entiende que usted no se merece más nada que el infierno, amigo y hermano, usted entonces no tiene, como quien dice, el punto principal de partida para entonces entender la realidad de que usted, yo puedo explicarle que usted está una corrupción radical desde su naturaleza, que usted nació, como quien dice, enfermo de pecado, pero si usted no entiende de que Dios elige porque Él es soberano, porque a Él le da la gana, porque Él escoge quien Él quiere.
Si usted no puede entender eso, usted puede ser que piense, yo me merezco ser salvo. Oh, yo fui a la iglesia. Oh, yo respondí a la oración del pecador. Oh, yo voy a evangelizo. Yo voy y ayudo, ¿verdad? A aquellos que son huérfanos. Le doy de comer a los pobres. Yo no soy perfecto, pero si alguien Dios definitivamente tiene que considerar, soy yo. No, hermano, amigo, no. No, porque esta elección es una soberana. Es una donde Dios escoge a quien le da la gana. Imagínese que el presidente, ¿verdad?, de su nación vaya a una de las prisiones más severas y él dice, yo voy a entrar en esta prisión y yo voy a escoger a 2 personas que a mí me den la gana, le voy a perdonar sus cargos, le voy a dar libertad. Esa persona, obviamente, lo vamos a reinstituir en la sociedad. ¿Usted cree que sería lógico que todas las personas en esa prisión, en esa cárcel, digan, bueno, cuando llegue el presidente yo lo voy a impresionar, yo me lo voy a ganar, yo lo voy a convencer de que yo me merezco ser libre? No, eso es ridículo. Están en la cárcel porque son malos, todos. Y que una persona piense de que puede ganar el favor del presidente y convencerlo con sus, entre comillas, buenas obras, es un acto ridículo de ignorancia. Es un acto estúpido, porque no tiene nada de lógica. Es lo mismo cuando entendemos la salvación, porque es una salvación de gracia, significa que no es por obra, por lo tanto no hay nada que nosotros hagamos o seamos que amerite la elección de Dios para ser salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Continuamos. La elección es el acto soberano de Dios por Él, que desde antes de la fundación del mundo eligió a los que iba a salvar, de acuerdo a Efesios 1:4. Esta elección para la salvación no está condicionada a ninguna fe prevista. Por eso es que le llaman elección incondicional. Ahora, la elección o la salvación que Dios da es una que tiene condiciones. Por eso creo que a veces el mejor ¿verdad?, título encabezado sería elección soberana, porque está obviamente apuntando a la soberanía de Dios cuando Dios elige. Continuamos leyendo. Esta elección para la salvación no está condicionada a ninguna fe prevista, Romanos 9:16, ni a las buenas obras de ningún individuo, Romanos 9, versículo 11, 2 de Timoteo 1:9. La elección se basa completamente en la elección soberana de Dios según la amable intención de su voluntad, Efesios 1:11. Dios eligió a los elegidos porque decidió otorgarles su amor, Juan 3:16, Efesios 2:4, basándose únicamente en su gracia soberana, Gálatas 1:15, y para su gloria, Isaías 43, versículo 7. Yo les voy a hacer llegar esta presentación, así que no se vaya, como quien dice, a coger, ¿verdad?, una tensión muscular en su mano escribiendo. Sí tome notas, pero le voy a también a pasar la presentación para que pueda tener estas notas de una forma más detallada. Así que continuamos. Veamos entonces de cerca dos pasajes que creo que son de mucha ayuda, Efesios 1:4 y Romanos 9:16. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice versículo 4 del capítulo 1, según nos escogió él, está hablando de Dios, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Cuando usted ve esa expresión, usted va a entender que siempre se habla de un propósito, ¿verdad? Estamos hablando de una cláusula de propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese él está hablando del Padre. Ese él está hablando de Dios. Por eso en la primera parte del versículo 4, según nos escogió en él. Y cuando estamos hablando de este aspecto en él, estamos hablando en Cristo, porque la salvación nuestra está en Cristo, no está en nosotros. Lo que nosotros tenemos es por gracia. Nosotros somos elegidos por el Padre, pero nosotros somos redimidos por el Hijo y nosotros somos preservados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de esta elección, este verso nos apunta, creo que con mucha claridad, de que se escogió, alguien escogió y nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo, en la obra de Cristo, en la vida, en el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Su llamado, hermano y hermana, aparte de llevar a cabo la gran comisión, es de vivir una vida que muestra que usted es santo, no legalista, santo, no es lo mismo. La santidad no es legalismo. Hago ese hincapié. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Romanos capítulo 9, versículo 16 nos dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento y está diciendo, damas y caballeros, escuche bien, la salvación de Dios es un asunto de misericordia, es un asunto de gracia, así que no depende si usted quiere, Señor, es que tienes que dármelo. ¿Se acuerda que aún Saúl lloró con lágrimas supuestamente de arrepentimiento y Dios no lo salvó? Por eso Pablo dice, no depende del que quiere, usted quiere, qué bueno, Dios no le debe nada, Dios no tiene que salvarlo. Ahora, la Biblia también dice que Dios desea que todo hombre llegue al arrepentimiento, pero créame que si usted cree que usted se merece porque Dios se lo debe, usted no entiende quién es Dios, usted no entiende el Evangelio de gracia, usted no entiende que lo único que usted y yo nos merecemos es la ira de Dios, la justicia de Dios en el infierno. Por eso dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Note que ese texto en Romanos, en versículo 16, está hablando de dos cosas. Número uno, está hablando de tu deseo. Tú puedes desear que Dios te salve porque tú quieres, pero tus deseos no son deseos de Dios. Son deseos egoístas. Así que tienes un aspecto de que hay personas que quieren, ay, si Dios me salvara, pero es que tú no amas a Cristo, tú no deseas a Cristo, tú no deseas honrar a Cristo, tú no amas a Dios. Tú no sabes quién Él es, no has escuchado el Evangelio. No solamente está el aspecto del deseo, sino está hablando del aspecto de la acción. La persona dice, no, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Todas las religiones falsas te dicen que tienes que hacer algo. La Biblia nos dice que nuestra salvación en Cristo es una donde Cristo en la cruz extendió sus brazos y dijo, consumado está. Se acabó. La salvación bíblica correcta es una donde Cristo hizo la obra, no tú, Cristo. Y si nosotros podemos ser coherederos con Cristo, es porque el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que entonces la obra de Cristo pudiera propiciar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y es porque Dios mostró su misericordia en su elección por aquellos por la cual Cristo murió y vertió su sangre. Pregunta entonces, prendamos los micrófonos de nuevo. ¿Cuál debería ser la actitud de la persona que entiende la doctrina de elección incondicional? ¿Cuál debería ser la actitud de la persona que entiende la doctrina de la elección incondicional? Obediencia a la palabra del Señor. Obediencia. Gratitud. Adoración. Humildad. Hay alguien ahí, ¿verdad? Tiró esa bomba de lejos. Muy bien, hermanos, hermanas. Humildad. Mire, usted no puede adorar a Dios si no tiene humildad. Vamos a hacer una conexión ahí. Una adoración bíblica es una adoración de humildad. Es una adoración entendiendo, Señor, yo en realidad entiendo mi maldad, entiendo mi depravación, pero gloria a Dios de que tú decidiste por razones que nunca voy a entender. Lógicamente, ¿por qué me escogiste para ser perdonado por la obra de Cristo? Señor, gracias. Gracias porque tú me escogiste para ser salvo por la obra de Cristo. Yo no entiendo por qué, pero fue tu deseo, fue tu placer, fue tu designio, fue en tu consejo. Hermano, deberíamos tener humildad. Deberíamos mostrar, ¿verdad?, esa actitud de amor, ¿verdad?, esa actitud de gratitud. Esa actitud de gratitud. Así que en tu momento más difícil, hermano, cuando estés lidiando con situaciones en la iglesia, en tu familia, en el trabajo, y a veces te molesta porque hay injusticia, situaciones que dices, pero Señor, ¿cómo es posible? Mira aquel malo, mira aquel hijo del diablo, Señor, ¿cómo puede ser esa persona no sufre? Y yo, Señor, tratando de hacer lo correcto. Hermano, tranquilícese. Hermana, tranquilícese. Si usted no está en el infierno, es por la gracia de Dios. Si usted tiene vida, es por la gracia de Dios. Si quiere esa noche puede tomar un vaso de agua, es por la gracia de Dios. Si usted está en Cristo, en la mano de Cristo, es por la gracia de Dios, en una elección soberana, la cual Dios ejerció para la gloria de su nombre. Así que continuamos. Número 3, expiación limitada. Expiación limitada. El doctor Sproul decía, ¿verdad?, la idea de que esta expiación limitada puede tal vez comunicar que hay una limitación en la obra expiatoria de Cristo, y eso pues a algunas personas le choca. La forma que él lo definió fue una una redención definitiva. Es una redención definitiva.
Y dice, Cristo cargó con el pecado solo de los elegidos, de más nadie. Eso es muy importante entenderlo. Hay personas, tenemos amistades que son arminianos, personas que de otras, ¿verdad? Dentro de los círculos evangélicos, que ellos creen que Cristo murió por todos. Cristo no murió por todos. Si Cristo murió por todos, alguien le robó el cambio. Y a nadie le roba a Dios el cambio. Si Jesucristo virtió su sangre por un grupo en particular, entonces, ¿será que Cristo no es suficientemente Dios para él poder redimir por aquellos que él específicamente murió? No, hermano. Esto es una expiación limitada, como decía, una redención definitiva. Definitiva porque alcanza por la cual Dios envió al Hijo para morir. Así que note, no de todos los que han vivido. Continuamos. La sangre de Cristo fue suficiente para todos, pero no todo el pecado fue imputado a Cristo. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir a todas las personas, pero la suficiencia se relaciona con su valor divino, que es diferente a nuestra deuda legal. El pecado es una deuda, de acuerdo a Mateo 6, versículo 12, con Lucas 11, versículo 4, ya que es romper la ley de Dios, es fallar la marca cuando se habla del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. En la expiación limitada o esta redención definitiva, los calvinistas están diciendo que hubo un límite en cuanto a los pecados que se imputaron a Cristo en un sentido legal. No están negando la suficiencia de la sangre de Cristo para cubrir a todas las personas. En cambio, se fijan en el aspecto legal, un aspecto forénsico, podríamos usar esa palabra también, de la deuda del pecado. Esto es muy importante, hermanos. Entendemos de que la sangre de Cristo, del Dios hombre, es suficiente, poderosa para salvar a todos, pero la gloria que Dios revela no es en salvar a todos en obra de Cristo. Al contrario, desde el Antiguo Testamento entendemos esta idea teológica, esta temática de un grupo elegido en el Antiguo Testamento es Israel. Y Dios decidió escoger Israel, no porque era más lindo, más bonito. Esa gente, usted ve la historia, que ellos se pasaban, en verdad, como quien dice, espiritualmente prostituyéndose con otros dioses. Tenían malas mañas, pero Dios escogió a Israel. Más tarde entonces vemos, la Biblia dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Los judíos negaron. Aquellas personas que Dios mandó, los profetas que los llamaban a rendir cuentas, a arrepentirse, los mataron. Y ellos también mataron al Mesías. Eso fue parte del sermón que Pedro predicaba en Hechos capítulo 2. Pero entendemos que cuando Cristo va a la cruz, Cristo no muere por el pecado de todas las personas, en toda la existencia, en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las generaciones. No. Cristo solamente muere en la cruz y paga por el pecado de aquellos que el Padre eligió. Y solamente por aquellos Cristo entonces va a expiar una redención definitiva y total. Una redención definitiva y total. Y gloria a Dios por eso. De que Jesucristo fue y pagó por nuestros pecados en su totalidad. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros, totalmente. Las deudas del pecado de las personas fueron transferidas a Jesús, primera de Pedro 2:24, y fueron canceladas en la cruz. No cuando creemos, Colosenses 2:14. Por lo tanto, legalmente hablando, esos pecados cancelados no pueden ser retenidos contra el pecador porque su calidad de deuda ha sido cancelada al ser pagada en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 30, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Si la deuda es cancelada, no existe y no puede ser retenida contra el deudor, el pecador. Por lo tanto, Cristo solo cargó legalmente con los pecados de los elegidos, aunque su sangre fue suficiente para cubrirlos todos. Además, considera 1 Samuel capítulo 3, versículo 14, que dice, por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada con sacrificios u ofrendas para siempre. Así que vemos y continuamos esta idea, ¿verdad? Mientras consideramos esta doctrina de expiación limitada, o como he dicho, una redención definitiva. Veamos entonces 3 versos aquí para continuar nuestro estudio. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note aquí unas palabras clave que quiero ayudar a que observe.
Vemos entonces que María va a dar a luz un hijo, le dice cuál es su nombre. Entonces, pero el nombre, ¿verdad? Que le da, ¿por qué ese nombre Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note que no dice al mundo, dice a su pueblo y de los pecados de ese pueblo. Vemos de que es una redención definitiva para un grupo particular. Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿De todo el mundo? No. ¿De todos los rebaños? Tampoco. El buen pastor da su vida de sus ovejas, de aquellos que son sus ovejas, de aquellos por la cual Cristo iba a vertir su sangre por un grupo en particular para tener una redención definitiva. Juan capítulo 17, versículo 9, miren lo que dice, yo ruego por ellos. Esta es la oración, ¿verdad?, sacerdotal de Cristo, ¿verdad?, antes de ser entregado. Esto es una oración donde Él está orando por sí mismo, Él ora por sus discípulos y ora por usted y por mí. Y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mire qué claro, más claro que eso no puede ser. Vamos a ver en este verso de que están ellos en un lado y el mundo por el otro. No son compatibles, no son los mismos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que la redención definitiva por la cual Cristo fue a la cruz, no fue por todos, no fue por el mundo, sino fueron por los que el Padre le dio a Cristo. ¿Por qué? Porque tuyos son, es lo que dice Juan 17, versículo 9. Esta redención definitiva, esta expiación limitada es importante, importantísima entender. Por eso que en muchos funerales, usted lo ha visto, yo no sé si pasa ya como pasa aquí, pero usted va a un funeral a veces de personas que no son cristianas o personas que creen que son cristianas y lo vemos por su vida que no lo son. Y usted ve que los funerales, ellos quieren forzar a la gente del cielo. No, que muchacho, mire que el señor Juan, que tremendo hombre. Mentira, él es un abusador, un hombre enfermo sexual, un hombre que se pasa embriagado de alcohol, un hombre que hacía, ¿verdad?, cosas horribles, pero todo el mundo quiere vaya al cielo. Es que yo sé que él está en el cielo. Y si cantaba, está en el coro del cielo. Mira, la gente se inventa tantas estupideces porque ellos no entienden. Número uno, lo que es un cristiano. Número dos, no entienden lo que es el evangelio. Y aquellos que a veces tienen una luz del evangelio deberían beneficiar de entender de que Cristo no pagó por los pecados del mundo, solamente de aquellos, por ellos, como dice Juan 17:9. No por todos, sino solamente por ellos, los que el Padre le dio a Cristo. Vamos entonces con nuestra pregunta de discusión. ¿Por qué es que esta doctrina muestra la gracia de Dios hacia la humanidad? ¿Por qué es que esta doctrina muestra la gracia de Dios hacia la humanidad? Vamos a ver, hermanos. Y no es una pregunta truco. Usted simplemente atrévase a decir algo que aquí nadie se va a acordar. Porque a través de ella, Dios en su palabra nos revela de que se puede asegurar la salvación únicamente por la obra del Señor. Amén. Claro que sí. ¿Qué más? Porque, o sea, sin merecerlo nosotros y como Dios nos escoge, yo pienso Amén. que eso es lo que es la gracia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que es cuando no merecemos nada, estamos tan lejos de Dios, muertos en nuestros pecados. Y el Señor nos llama, nos muestra su gracia. Amén. Fíjese, la razón por la cual escribí esta pregunta es porque esta doctrina muestra la gracia de Dios hacia la humanidad. ¿Cómo? Hermano, hermana, muestra la gracia de Dios, el favor inmerecido. ¿Sabe cómo? Porque en realidad todos nos merecemos el infierno. Todos nos merecemos el juicio justo de Dios. Pagar por la penalidad de nuestro pecado. Pero no, Dios entonces tiene una redención definitiva para aquellos que Él eligió antes de la fundación del mundo. Y gloria a Dios, esto es una demostración de la gracia de Dios hacia la humanidad. No es para la humanidad, pero es para la humanidad.
de que la gente pueda entonces, como habíamos visto, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero igual Dios muestra su amor cuando envió a su Hijo. Eso es importante, hermano. Cuando nosotros aún estamos pensando en el Evangelio, compartimos el Evangelio, entender, ¿verdad? Hablamos con hermanos arminianos, personas que creo que tal vez verdaderamente son cristianos, pero tienen como un arroz chino teológico, unas cosas raras, unas ideas que no cuadran bíblicamente. Es importante decirle a la gente, mira, Cristo murió por su pueblo. Cristo oró por su pueblo. Él no murió por todo el mundo. Es más, en la oración de Juan capítulo 17, más tarde léala, usted va a ver de que Cristo se enfoca en orar por su pueblo, por aquellos por la cual él iba a morir y más nadie. Y si Cristo entonces, cuando está orando, él dice, yo no oro por el mundo, yo oro por los que tú me has dado, Señor, porque son tuyos. Eso es muy importante. Y gloria a Dios, hermano, entender que usted y yo somos parte de ese grupo, de los que Dios le entregó a Cristo. Gloria a Dios 1000 veces de que nosotros lo que nos merecemos es la ira de Dios, no la gracia de Dios. Y por una obra de una redención definitiva, somos hechos justos delante de Dios y estamos en Cristo Jesús para hacer buenas obras y amar y compartir el Evangelio. Y prepararnos mientras nuestro Señor regresa, continuamos haciendo una obra para la gloria de Él. Número 4, una gracia irresistible. Gracia irresistible. Esta gracia irresistible también puede ser llamada una gracia eficaz. Una gracia eficaz. El término, por desgracia, sugiere una fuerza mecánica coercitiva sobre un sujeto que no quiere. Esto no es el caso. Por eso el doctor Sproul tenía otros titulados, ¿verdad?, que él daba, y una de ellas es gracia eficaz. Por el contrario, es el acto de Dios que hace que la persona esté dispuesta a recibirlo. No significa que una persona no pueda resistirse a la voluntad de Dios, eso lo vemos en la Biblia. Significa que cuando Dios se mueve para salvar, a regenerar a una persona, el pecador no puede frustrar el movimiento de Dios y será regenerado. Nadie frustra la obra de Dios. Nadie frustra los designios de Dios. Nadie puede parar el acto de Dios, la gloria de Dios, los decretos de Dios. Nadie. Mire, Dios mueve el corazón de la persona hacia donde desea que vaya. Eso lo dice Proverbios 21:1. Lo vamos a ver en breve. La elección y la misericordia de Dios dependen del deseo de Dios, no de la capacidad del hombre. Cuando nosotros hablamos de esta idea de esta gracia eficaz, esta gracia irresistible, algo que tenemos que recordar es lo siguiente. Esta doctrina lo que nos ayuda a entender es por qué algunas personas escuchan el mismo evangelio, unos creen y otros no creen. ¿Será de que unos son más inteligentes, son más intelectualmente avanzados? No. Entonces, la gracia irresistible, esta gracia eficaz, nos muestra de que la razón por la cual unos son y otros no son es porque es un caso, es un acto de naturaleza. Me explico, le voy a dar una ilustración. Charles Spurgeon decía una vez, hablando de esta idea de gracia irresistible, decía de que si él iba a donde una madre que tenía un bebé y le daba un cuchillo y le aguantaba el puñal y decía, mira, señora, coge este cuchillo y apuñalé a su hijo en el corazón. Él le decía, es verdad, tratando de llevar un punto. Entonces la mamá dice, no, yo no puedo. Dice, pero ¿por qué no? Usted es más grande que el niño, usted puede aguantar el puñal en la mano y sencillamente apuñalarlo en el corazón. Y la mamá dice, no es que no pueda, es que mi naturaleza de madre, como mamá, me lo impide. Y este es el asunto de lo que es la gracia irresistible, esta gracia eficaz. Como nosotros, Dios nos da esa vida, Dios nos lleva de la muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Dios no está forzando y arrastrando a la gente al cielo. No. Dios nos da una nueva naturaleza, donde nosotros vemos a Cristo por primera vez como hermoso, como deseado, como lo más hermoso que podemos anhelar, adorar. Y decimos, Señor, gracias porque me has permitido ver la profundidad de mi pecado, pero poder ver la hermosura de Cristo en la cruz. Señor, yo te quiero servir hasta que muera. Yo quiero seguirte hasta el final. Eso es una gracia irresistible, eso es una gracia eficaz. Y esto es importante entenderlo bíblicamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de por qué unos creen y otros no, no es porque ellos tienen algo de sí mismos, sino es porque Dios obró esa gracia eficazmente dentro de ellos. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas
Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Estas palabras, el Señor, imagínense, ¿verdad? El corazón del rey aquí, como una bolita, el Señor le inclina de la forma que él quiera. El Señor no hace violencia, ¿verdad? El Señor hace violencia, como quien dice, la decisión de una persona, pero el Señor, ¿verdad? En su gracia, Él puede inclinar, Él puede por medios secundarios hacer que esa persona, más si Dios va a salvar a alguien, Dios le da, por medio del Evangelio, le da convicción de pecado, de juicio, ¿verdad? Y esa persona entonces nace de nuevo, esa persona tiene nuevos sentimientos y esa gracia eficaz se revela y se muestra, esa persona ejerciendo arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Volvemos a esta idea de que Dios ejerce misericordia en quien Él quiere ejercer misericordia. Dios no le debe nada a nadie, y si le fuera a deber algo es justicia, y si es justicia es el infierno. Por eso Pablo está diciendo aquí en Romanos 9, de manera de quien quiere tiene misericordia. Si Dios quiere, Él tiene misericordia. Dios no le debe misericordia a nadie, porque todo el mundo se merece juicio. Y al que quiere endurecer, endurece. Por eso algunos creen y otros no. Usted se acuerda de la historia de Faraón. La Biblia dice de que Faraón endureció su corazón. En otra parte dice que Dios endureció su corazón. ¿En qué quedamos? Los dos. La pecaminosidad de Faraón hizo que su corazón se endureciera, pero al mismo tiempo Dios, que es soberano sobre todas las cosas, endureció el corazón de Faraón. Y entienda algo, en el día de juicio el Faraón no puede decir, tú me endureciste el corazón. No, Dios no hace violencia, ¿verdad?, a la voluntad de la persona. En nuestra confesión habla literalmente con ese lenguaje. Así que es importante entender que esta gracia es eficaz porque lo que Dios quiere, Él alcanza, lo que Él decreta se cumple. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque si no fuera por eso, nosotros entonces no podemos perseverar hasta el fin. Si fuera por nosotros, nosotros seríamos apóstatas desde el principio, desde el momento que creímos, entre comillas, nos iríamos, pero es por la gracia de Dios, esa gracia eficaz que nos trae a vida, por la cual nosotros podemos servir al Señor con una conciencia clara. Continuamos entonces con nuestra pregunta. ¿Cómo es que la doctrina de la gracia irresistible brinda claridad a la actitud del hombre y sus obras delante de Dios? ¿Cómo es que la doctrina de la gracia irresistible brinda claridad a la actitud del hombre y sus obras delante de Dios? Vamos a ver. Cuando somos justificados por Jesucristo. Sí, porque si nosotros entendemos, ¿verdad?, la doctrina de la gracia irresistible, eso nos da a nosotros, ¿verdad?, un entendimiento de la actitud del hombre. Las personas creen, ¿verdad?, de que no, es que es mi actitud. Yo me lo merezco porque yo pasé con as. Yo definitivamente me merezco ser salvo porque yo soy cirujano, yo ayudo a la gente. Yo le doy de comer a los pobres. No. Esta gracia eficaz brinda una claridad a la actitud del hombre y sus obras delante de Dios. Mire, si usted está en Cristo, gloria a Dios. Usted hace obras porque ama a Cristo. Usted hace obra porque ama a su prójimo, pero no es porque usted ama a su prójimo que Cristo le debe a usted amor. No es que Dios le debe a usted porque hace cosas bonitas. No, esa gracia eficaz, esa gracia irresistible, es la razón por la cual usted cree. Es la razón por la cual usted está en Cristo. Usted sigue hacia adelante. Usted va a seguir perseverando. Es el entendimiento que es únicamente la gloria de Dios lo que nos garantiza a nosotros que vamos a poder continuar. Y ese regalo efectuó en nosotros de que pudiéramos ver a Cristo por quien Él verdaderamente es, para la gloria del Padre. Continuamos con el quinto punto, la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos nos dice que estamos tan seguros en Cristo que no podemos caer. Claro, cuando hablamos de caer, no estamos hablando de pecado. Todos vamos a pecar. Aunque nosotros odiamos el pecado, vamos a pecar. El enfoque de no caer, estamos hablando de la idea de que cuando Cristo dice que los que están en el hueco de su mano, nadie los arrebata, Cristo está garantizando
que si usted está en Cristo para siempre, usted va a perseverar hasta el final. Usted no se puede caer de la mano de Cristo. Usted está totalmente amarrado a la persona, la obra de Cristo Jesús. Por eso Jesús no perderá ninguno de los que le fueron entregados por el Padre. Eso es lo que estamos hablando. ¿Se acuerda? Juan capítulo 6, versículos 38 y 39. Él les da vida eterna para que nunca perezcan. Juan 3:16. Capítulo 10, versículos 27 al 28. Y los que abandonan la fe nunca fueron creyentes para empezar. Esto es un tema, ¿verdad?, de mucha controversia con nuestros amigos evangélicos arminianos, de que ellos, ¿verdad?, siempre se pasan creyendo de que, bueno, esa persona sencillamente está descarriada. No es que está descarriada, es que no es cristiana. Las personas creen eso. Vamos a ver entonces de cerca por lo menos 2 versos, o 3 creo que son, 2, correcto. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28 nos dice a nosotros: mis ovejas oyen mi voz. Escuche bien lo que Cristo está diciendo. Mis ovejas, no las ovejas. No dice todas las ovejas, o ovejas solamente sin ese artículo que da definición. Él dice mis ovejas, las ovejas que yo poseo, las que son mías, yo soy dueño, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Gloria a Dios por esa expresión. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué es que nosotros, hermanos, debemos de estar con una actitud de triunfadores? Porque nosotros, si estamos en Cristo, tenemos no solamente vida eterna, no solamente Él nos conoce a nosotros, sino que nosotros lo conocemos a Él. ¿Cómo lo conocemos a Él? Por su palabra. Esa es la voz de nuestro pastor, nuestro buen pastor, es Cristo. ¿Cómo yo sé la voz de Él? Porque conozco, entiendo su palabra. Conozco, entiendo y obedezco su palabra. Eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen, ellas me obedecen, ellas se someten. Eso es lo que está diciendo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está garantizando esta perseverancia de los santos. Ahora, eso no significa de que es automático, ¿no, hermano? Hay que luchar. La Biblia dice que los reinos de los cielos sufren violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Estamos hablando de que hay una guerra que fue comenzada desde el momento, obviamente, cuando Cristo, obviamente, bota a Satanás del cielo y todos los ángeles que se van con él. Hay una guerra que se está efectuando desde el momento de la cruz, donde Satanás obviamente no tiene la autoridad, ¿verdad?, que él tenía, pero al mismo tiempo vemos de que hay una guerra que continúa, es una guerra que continúa. El bien contra el mal en el aspecto de que no es que Dios puede ser amenazado por el diablo, no es que Dios puede ser amedrentado por el diablo, no. Dios es soberano y poderoso, pero hay una guerra que está efectuando. Y no solamente en contra del reino de la maldad, de Satanás y sus huestes, no. Es una pelea también, una guerra con su pecado, con su naturaleza. Y gloria a Dios que nos da el Espíritu Santo para batallar esta guerra. Por eso él dice que nadie las arrebatará de mi mano. Nadie de aquellas personas que están en Cristo pueden ser robadas, quitadas, arrancadas, desaparecidas, eliminadas de la mano de Dios. Y lo que dice primero de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Interesante que Juan está diciendo eso. ¿Por qué, Juan? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vemos que aquí el énfasis está diciendo de que aquellos que salieron, aquellos que no permanecieron con nosotros, salieron de nosotros para dar evidencia que no son de nosotros, que no son del Señor, que no son del rebaño de Cristo. Porque una persona que está en Cristo ama a las ovejas, ama a sus hermanos, ama el evangelio, ama a su iglesia, ama a los perdidos. Pero Juan dice, los que salieron de nosotros no eran de nosotros.
Y son palabras fuertes. Y por eso usted le podía preguntar, ¿pero cómo sabes? Porque si hubiesen sido de nosotros, dice el verso, habrían permanecido con nosotros. No permanecieron. Se dieron de baja. Se eliminaron, se cansaron, se agotaron. Decidieron volver a Egipto, ¿verdad? A comer sopa de cebolla, a pasar un rato, ¿verdad?, en servidumbre en su pecado. No querían continuar batallando, recordando que el reino de Dios sufre violencia. Dios nos ha llamado a una violencia, a conquistar, ¿verdad?, y seguir expandiendo el reino de Él en la tierra por la predicación del evangelio, viviendo vidas santas y separadas para la gloria de Él. Por eso esta idea, hermano, hermana, la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar y darle gloria a Dios. Usted tiene que trabajar, usted tiene que usar los medios de gracia, pero gloria a Dios que si usted está en Cristo, usted va a perseverar hasta el final. Usted va a perseverar hasta el final. Usted va a estar ahí agarrado. Jesucristo mismo lo tiene en su mano. Usted va a perseverar hasta el final. ¿Se acuerda? Un texto dice que los que perseveran hasta el final, estos recibirán la corona de la vida eterna. Hay que perseverar, hay que seguir, hay que luchar, hay que llorar, hay que gemir en momentos. A Dios le place de que nosotros pasemos momentos difíciles, pero Él nos va a perseverar, Él nos va a preservar hasta el final. Eso es una promesa que nos dio. Aún en la gran comisión, al final dice de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de este tiempo. Nosotros debemos de tener gozo, pero consideremos entonces la pregunta, ¿por qué es que la doctrina de la perseverancia de los santos nos lleva a tener seguridad de salvación? ¿Por qué? ¿Por qué es que la doctrina de la perseverancia de los santos nos lleva a tener seguridad de salvación? ¿Qué creen? Se durmieron todos ya. Creo que porque nos apunta, nos guía a la persona de Cristo para poder heredar la vida eterna, para poder ser salvos. No nuestras obras, sino que la obra que el Señor Jesús hizo en esa cruz. Amén. Hermano, si Cristo dijo que nadie le puede arrebatar a aquellos que son suyos del hueco de su mano, créame que usted está seguro en Él. Eso no significa que no va a seguir batallando con su carne. Eso no significa que va a pasar momentos difíciles. No los va a pasar. Pero eso no significa de que usted va a ser, ¿verdad?, abortado de la mano de Cristo. Cristo mismo le promete a usted por la obra de Él en la cruz del Calvario para la gloria del Padre, que fue el que le eligió para que estuviera en Cristo, de que si usted está en las manos de Cristo, nadie lo puede arrebatar. Nadie lo puede quitar. ¿Quién se atreverá a quitarle de la mano de Cristo a aquellos por la cual el Padre mandó al Hijo a morir? Si nosotros somos la niña del ojo de Dios, ¿usted se imagina qué cosa más ridícula de que alguien se atreva a quitarle de la mano del Señor Jesucristo a aquellos por la cual Él murió en la cruz? No se puede. Es imposible, porque Él es Dios. Por eso es que esta doctrina de la perseverancia de los santos nos lleva a tener seguridad de salvación, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros y su promesa de que Él nos sostiene en su mano. Él nos sostiene en su mano. Él nos ha dado su espíritu para preservarnos hasta el final. Él nos ha dado su espíritu para batallar el pecado. Él nos ha dado su espíritu para odiar nuestro pecado, para ser conformados en la imagen de Cristo Jesús. Así que, hermanos, creo que es de mucha bendición entender estas doctrinas, ¿verdad? Meditar en ellas y recordar de que estas son las formas que Dios, estas doctrinas Dios nos las ha dado a nosotros para poder ver la gloria de Él, la bondad de Él, la misericordia de Él. Y gloria por eso. Así que vamos a orar y aquí entonces entrego la parte y podemos pasar un tiempo de preguntas. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por la doctrina de la gracia. Ayúdanos, Señor, a recordar que estas doctrinas son de gracia porque son regalos hacia nosotros. Son doctrinas que muestran, Señor, tu misericordia,
tu bondad, tu generosidad hacia nosotros. Esta doctrina nos muestra un Dios que es soberano, un Dios que es misericordioso. Ayúdanos a amarte, a tener gratitud hacia ti en todo momento. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Yo no sé a quién le debería pasar la parte, creo que no sé si el hermano está presente o no. Mientras está o no, no sé si hay preguntas que pudiéramos contestar. Ustedes me dejan saber que con mucho gusto podemos tratar de ayudarles. Creo que el Sí, hermano Noé todavía está como moderador, pero yo si hay tengo una preguntas, pregunta. ahí está Sí, Luz. hermano, usted mencionó algo de que Dios no violenta la La voluntad. No sé, correcto. algo así dijo usted, no, eso no me quedó muy claro porque yo, bueno, de hecho yo creo, todavía creo, porque no sé, ¿cómo me podría dar más ejemplos? No sé. Y mire, vamos a ver si tengo aquí una copia de, permítame aquí, buscar la Confesión de Fe Nuestra, la segunda edición de la Confesión de Fe de 1689. Permítame un momentito para buscar. Si mi mente no falla, esto está dentro del capítulo 3 de la Confesión, cuando está hablando de lo que es el decreto de Dios. Si mi mente no falla, si no está ahí, de esta forma le voy a, lo que se va a hacer en la conversación de WhatsApp, voy a buscar entonces y voy a compartirlo. Aquí está, permítanme aquí. Ok, voy a compartir entonces ahora lo que estoy leyendo para que obviamente más fácil se nos sea a nosotros. Aquí el compartir, permítanme aquí, ahí vamos. Pueden ver eso, ¿verdad? Ok, miren lo que dice del decreto de Dios capítulo 3 de nuestra confesión, párrafo 1. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo. Note aquí rápido, algo quiero que mostrarle. Ve que aquí el número 1 tiene un número. Entonces aquí abajo va a ver de que están todos los textos que están, como que dice, apoyando todo lo que se dijo en esa oración. Continuamos. Libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que llegue a suceder, pero de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Está hablando del pecado. Entonces aquí están todos los versos, ¿verdad?, que se están citando para sostener esa oración. Aquí el 2. Continúa. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, antes bien son establecidas. Por ejemplo, si ahora yo voy rapidito, vamos a ver aquí entonces, buscar mi Biblia, y yo fuera a leer lo que es estamos viendo la tercera parte. Note que aquí dice Hechos, capítulo 4, versículo 27. Permítanme aquí yo también abrir mi Biblia. Hechos, capítulo 4, versículo 27. Dice aquí, Hechos, capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice que ni se hace violencia a la voluntad de la criatura? Mire, Poncio Pilato, Herodes, ellos ejercieron su odio en contra de Jesús. Entonces la Biblia nos dice que lo que ellos hicieron para mal, dentro del plan y el decreto de Dios, fue para bien. Dios no los forzó a ellos a hacer esto, ellos actuaron de su propia voluntad pecaminosa. Dios no hace violencia a la voluntad de la criatura. Entonces, lo que ellos hicieron, lo hicieron porque quisieron. Ellos lo hicieron porque lo anhelaron. Mire, cuando Judas hizo lo que hizo, eso no fue que Dios lo forzó a ser el hijo de perdición. Judas hizo lo que quiso porque ese era su pecado, eso era su codicia. Entonces, Dios no hace violencia a la voluntad de la criatura. Vamos a ver entonces Juan capítulo 19, versículo 11, otro versículo aquí, otra referencia. Juan capítulo 19, versículo 11, y dice,
Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Aquí Jesús está hablando entonces, ¿verdad? Con Pilato, él está diciendo, mira, Pilato, déjame explicarte algo. Déjame explicarte algo. Si tú tienes alguna autoridad, es porque se te ha dado. Aquí no fue porque esto fue al azar, que tú eres la persona en poder. No, esto todo ha sido ordenado por mi Padre. Si tú tienes autoridad, este hombre es malo, tú tienes autoridad porque mi Padre te la ha dado. De que tú uses esta autoridad de una forma no correcta, de una forma inapropiada, de una forma injusta, tú vas a tener que darle cuenta a Dios, que es el que obviamente da la autoridad. Toda la autoridad proviene de Dios. Del gubernamental, del líder más grande o no, de la ONU, de lo que sea. Estas personas han sido puestas por Dios y ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Ellos tendrán que darle cuenta a Cristo en el día final. Yo no los va a forzar a que ellos hagan. Pero hermano, nosotros no somos robots. Nosotros somos personas y ejercemos una voluntad. Claro, el que no está en Cristo está atado a una voluntad de pecado. El que está en Cristo tiene total libertad de decirle no al pecado. Por eso es que Dios no hace la voluntad a la criatura. La persona que estaban tramando en contra de Cristo, Dios permitió, decretó que tramaran en contra de Cristo, pero aún la trama que ellos tenían en contra de Cristo era parte del plan objetivo, del plan soberano de Dios para que se cumpliera aquello por la cual él mandó a su hijo. Y gloria a Dios por eso. Espero que eso te pueda ayudar un poquito. No sé si te da un poquito más de iluminación, hermana. Sí, sí, eso no se dio nunca, me imagino, a lo largo de los escenarios de la escritura. Y siempre ha sido así, y va a ser así, me imagino. No, y gloria a Dios por eso. Eso significa que aún en tus momentos de pecado, antes de conocer a Cristo, aún Dios usó tu pecado de una forma santa para llevar a cabo que su gloria sea manifestada y tú pudieras venir a Cristo. Y Dios nunca forzó tu voluntad. Cuando Dios entonces, las personas dicen, no, Dios hizo que lo hiciera. No, Dios te dio un nuevo corazón y ahora tú quieres amarlo a Él. Dios no forzó tu voluntad. Él te dio un nuevo corazón a causa de la salvación, a causa del evangelio, a causa de la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y el resultado de esa fe es lo que te da un nuevo corazón, de ejercer un arrepentimiento y una fe en Cristo. Pero Dios no forzó tu voluntad, Dios no forza la voluntad de nadie. Nadie puede quejarse en el día final si, Señor, tú me forzaste, tú me amarraste, yo quería ser libre. No, nadie puede decir eso. Ok, muchas gracias. Claro que sí, hermano. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? Por eso les invito, hago aquí un comercial no pagado, para que consideren leer su confesión, es de mucha ayuda. Y más porque tiene los versos que usted puede buscar para mejor entenderla. Yo creo que la confesión de fe nos ayuda mucho para tener una claridad más profunda de lo que nosotros creemos en los diferentes temas. En ese aspecto de los decretos de Dios es de mucha ayuda entender por qué es que Dios no hace violencia a la criatura. Porque hay gente que cree que ese es el caso. Ese no es el caso. Hermano, en la parte de la expiación limitada, el tratado de John Owen aborda desde cualquier ángulo las preguntas que surgen. Él habla ahí, por ejemplo, el argumento que se usa de alguna manera en el pensamiento universalista de que Cristo murió por todos. Él presenta el argumento y dice, si Cristo murió por todos, significa que todos van a ser salvos. Y si tú dices que todos van a ser salvos, entonces estás negando las escrituras mismas que afirman que serán condenados, lanzados al lago de fuego, y hay muchos en los cuales sufrirán esa condenación. Entonces ahí queda como refutado ese argumento por la misma escritura, porque no es consistente. Entonces él hace una serie de preguntas que surgen de varios entornos arminianos o otro tipo de corte,
Entonces él menciona la parte que usted nos enseña hoy de la expiación limitada, que es la fe que afirmamos, de que la sangre de Cristo fue vertida y cada gota de su sangre fue por todos los elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que ninguno se perderá. Por otro lado, decir que murió por todos, pero se pierden muchos. Es decir, que en realidad el sacrificio de Cristo es débil e ineficaz, que no asegura, ¿verdad? Porque se pierden muchos. Entonces, esa parte es bien interesante, ¿verdad? En cuanto a la expiación limitada o eficaz. Sí, y si entendemos, hermano, que la Biblia dice de que el libro de la vida es un libro que tiene los nombres de aquellos por los cuales fueron entregados por el Padre y dados al Hijo para redimir. Y el Señor obviamente dice en la Biblia que antes de comenzar algo lo termina. Entendemos entonces que las personas por las cuales Cristo va solamente expiar pecados es por aquellos que están los nombres en el libro. Entonces, y eso es algo que ya el Padre, Dios como tal, determinó. Eso no cambia, eso no fluctúa. Y eso es otro aspecto por la cual nosotros debemos tener esa alegría de esa aseguranza de salvación. Porque si yo estoy en Cristo, si yo tengo las evidencias de que soy un creyente, gloria a Dios, yo lo que tengo que hacer es tomar ventaja de los medios de gracia, amar al Señor, obedecer, ¿verdad?, su palabra, tener una obediencia evangélica a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque la ley de Dios fue dada a nosotros no para meritar salvación, es una forma de nosotros amar al Señor con una obediencia evangélica. Eso es muy importante, estas doctrinas poco a poco lidiar con ellas. ¿Por qué? Porque nos dan una claridad más particular de lo que es el evangelio, qué es lo que lleva a cabo el evangelio, cómo es que Cristo entonces va a efectuar esa salvación por medio del evangelio. El evangelio es un buenas nuevas porque lo que estamos narrando y describiendo es la obra de Cristo Jesús, y las doctrinas de gracia lo que están mostrando es eso. Yo creo que es de mucha bendición. ¿Habrá más preguntas o estamos bien? Hermano Edgar, desde su punto de vista personal, ¿cree que en este tiempo presente en el cual nos encontramos se necesite una reforma, un concilio? Personalmente sí he visto bastante división, inclusive en la iglesia hoy en día. Si nosotros vamos al origen, ¿verdad?, de los concilios, de los credos, históricamente pues se miran a estos teólogos que no dudo que el Espíritu Santo usó para poder hablar sobre doctrinas de la gracia, por ejemplo. Y hace siglos se peleaba más bien por entender realmente los conceptos teológicos y realmente bíblicos, interpretar la escritura como tal, como Dios realmente conforme a su mente reveló, es decir, una sana doctrina. Pero hoy en día, en un mundo tan caótico, a donde cada quien decide cómo creer, ¿cree usted que se necesita realmente una reforma? ¿Y qué conllevaría el día de hoy como cristianos unirnos, seguir ahondando en el estudio de la palabra para poder hacer frente a tanta aberración que se ha levantado el día de hoy, ya principalmente en los Estados Unidos, ¿verdad?, o en países considerados primer mundo? Vemos campañas pro aborto, vemos campañas de matrimonio igualitario, que inclusión de género, y tanto adoctrinamiento falso que se ha levantado. ¿Cómo la iglesia hoy en día podría contrarrestar eso si en aquel entonces se hacían a través de concilios, a través de reuniones teológicas? ¿Cómo mira la perspectiva, el panorama el día de hoy en el tiempo actual? Bueno, es una pregunta muy larga, pero voy a tratar de contestártela. Mira, la forma tal vez más sencilla que puedo comenzar es, este problema que tenemos hoy comienza en el Edén. ¿Y cuál fue el problema del Edén? El problema del Edén fue esto, que el diablo engañó a la mujer
por ende engañó a Adán, porque le hizo una oferta muy codiciable. Por ejemplo, mira, si tú quieres saber lo que Dios sabe, entonces desobedece a Dios para que sepas lo que Dios sabe. Ese fue el argumento. Entonces, yo diría que de una forma muy sencilla, hermano, si va a haber una reforma que es necesaria, continua, recuerda que hay una expresión en latín que se llamaba sempre reformanda, que es la iglesia siempre está reformando, siempre. No reformando su doctrina porque la doctrina fue dada por Dios, pero siempre está reformando, creciendo, ¿verdad? En santidad, cambiando, apretando tornillos, ayudando, poniendo aceite, facilitando, ¿verdad? Pero el llamado nuestro, yo diría, en una forma sencilla, es evitar continuar perpetuando ese pecado. Nosotros en muchos casos, en nuestros círculos bautistas reformados, a veces quebramos los mandatos de Dios por querer saber más. Nosotros nos honramos y nos da mucho gozo, ¿verdad? Nuestra tradición teológica. Amén. Pero si nosotros no vamos a obedecer a Dios, si nosotros no vamos a llevar las cosas que Dios nos ha hecho, que es lo más sencillo por la cual Él nos salvó, ¿de qué vale entonces lo demás? No vale la pena. Vamos a seguir perpetuando el pecado de Adán y Eva. Ellos pecaron porque le dijeron, tú quieres saber lo que Dios sabe. Quieres ser como Dios. Mira cómo comienza. Entonces ellos creen que es correcto pecar para obtener. No, no. Yo no tengo que pecar, yo no tengo que hacer un intercambio para obtener. Mi llamado, tu llamado, el llamado de todos nosotros es de obedecer aquello por la cual Dios nos ha salvado para hacer. Y lo demás se encarga Dios. Recuerda que Dios, la iglesia universal no existe si no hay iglesias locales. Y la condición de la iglesia universal es dependiente de la iglesia local. Entonces, mucha gente está pensando, pues vamos a hacer concilios, etcétera, etcétera. Tremendo. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que mientras pasa el tiempo, va a defectuar la iglesia por lo que te estoy diciendo. No sostuvieron aquellas cosas que Dios les llamó a hacer desde el principio y pensaron que a veces crear estas instituciones les iba a ayudar a perpetuar. Yo creo que es honorable el deseo, pero nunca se lleva a cabo. Nunca se lleva a cabo. Entonces las generaciones pasan y ¿qué pasa con el liderato próximo de la próxima generación? Menos santo, menos sometido, menos arraigado, ¿verdad? A la palabra de Dios, a las cosas que nosotros creemos. Por eso la iglesia de hoy en día es una iglesia liberal. No toda, pero una gran parte. Donde han intercambiado aquello que Dios nos ha dado en su palabra por querer caerle bien a la gente, por querer hacer servicios donde el perdido se siente en casa. Perdóneme, la iglesia no es para el perdido. El perdido viene a la iglesia para encontrar de que Cristo puede salvarlo, pero la iglesia no es para que el perdido venga y se siente en casa. Esto no es su casa, esta es la casa de Dios. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad? Como aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, hacer aquellas cosas por las cuales Dios nos ha salvado. No vamos a complicarnos la vida. Vamos a hacer aquello sencillo, aquello por la cual Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios nos dice cómo adoramos, vamos a adorar a Dios de esa forma. Dios nos dice, te salvé para esto en la gran comisión, vamos a hacer eso. Y cuando nosotros, hermanos, podemos enfocarnos en aquellas cosas por las cuales Dios nos ha llamado como iglesia, el Señor se encarga de lo demás. Cuando nosotros pensamos que tenemos que alcanzar más, hacer lo otro, y nosotros comprometemos aquellas cosas por las cuales Dios nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha santificado para llevar a cabo, ¿verdad? Esas obras de amor, esas obras de verdad de buena calidad, para la gloria de Dios, para el beneficio de nuestros hermanos, para el beneficio a veces de nuestros propios vecinos, y nosotros intercambiamos una por la otra, hermano, estamos mal. Estamos mal, por eso es que siguen estas organizaciones tratando de efectuar cosas más grandes, cosas más grandes, cosas más grandes. No, yo efectúo aquello que Dios me llamó para hacer de una forma sencilla y clara, entendiendo de que Jesucristo es el Señor. Ese es el problema que tenemos, creo yo, de lo que veo. Queremos alcanzar mucho, pero queremos obedecer poco, y eso no honra a Dios. Muy bien, hermanos, si tiene alguien otra pregunta para que le haga al hermano con respecto al tema. Yo creo que los cansé, hermano, ya los cansé.
Sí, hermano, siempre es un gusto escucharle y gracias por apartar ese tiempo y también compartir ese recurso después de la clase que sirve para las anotaciones y recordar todo lo que se ve. Así que es un recurso que vamos a tener a disposición para repasar y que eso es lo más importante, ¿verdad? Y que esto se convierta en algo que impacte en nuestra vida, es lo más importante, y para ponerlo por obra, como usted menciona, porque el Evangelio es para ponerse por obra, no solo el nivel de conocimiento. Así que muchas gracias, hermano, por este tiempo valioso y creo que pues si no hay preguntas podemos finalizar acá orando. Gracias por acompañarnos, hermanos. Sé que a veces, ¿verdad? Todos tenemos trabajos, estudios, familias, quehaceres, pero es un gozo poder sacar este tiempo y compartir con ustedes. Esperamos que esto, ¿verdad? Pueda brindar mucho fruto, no solamente hoy, pero en el futuro. Así es, hermano. Voy a invitar a mi hermana Lourdes si puede orar para finalizar este tiempo y nos despedimos de oración. Sí. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la vida de las personas, Señor, que estamos reunidos. Nuestros hermanos, gracias por el hermano Edgar, Señor, por el hermano Noé, por su tiempo que lo disponen, Señor, lo apartan. Sabemos que pues tenemos cosas por hacer y otros quehaceres. Así que agradecemos a ti, Señor, por poner su disposición, por guiarlo, Señor, impartir tu santa palabra, Señor, y conocer más de ti, Señor, de lo que eres, de lo que has hecho por nosotros, de lo que sigues haciendo, Señor. Agradecemos a ti, Padre Santo, y te pedimos que en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, se pueda grabar esto, Dios mío, para que podamos compartir con los demás, Señor, y así señalan, Señor, a tu santo pueblo, Señor, las personas que tú ya has llamado, Señor, a tus ovejas, Padre Santo. En esta noche, Señor, que podamos descansar con bien, Señor, que descansemos en paz, Señor, que seas tú nuestro refugio, Señor, en esta noche. Gracias, Padre Santo, por tu sacrificio, Señor, sea la gloria para ti por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a parar la grabación, hermano, y si lo permite, la semana que viene vamos a continuar. La semana que viene, si lo permite, vamos a estar considerando lo que va a ser la confesión de fe. No, no la vamos a cubrir toda, pero vamos a hablar la necesidad de confesiones, por qué somos confesionales y cuáles son los beneficios de ser confesionales como bautistas reformados. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y les amamos grandemente. Muchas gracias.